Cada 3 segundos en alguna parte del mundo muere un niño de hambre. No vamos a enseñarte más imágenes del tercer mundo, de niños desnutridos, enfermedades y pobreza absoluta, pues parece que no sirven de nada. Tan solo te vamos a enseñar cómo es tu mundo y tu pobreza. Siempre se ha comerciado con el hambre. El hambre siempre ha sido moneda de cambio. En todas las sociedades ha habido pueblos que nadaban en la opulencia a costa de pueblos que eran terriblemente pobres, ¿no? Yo creo que es algo que ha ocurrido durante toda la historia y no por ello tiene que ser justificado. Es que es un problema muy complejo en el que hay mucho negocio de por medio. Nadie se explica en principio cómo un país, un continente tan rico como África puede alojar ese nivel de pobreza y de muerte y de miseria y de enfermedad. Imagínense cientos de agujas punzando su estómago día y noche. Esto es lo que sienten 842 millones de personas en todo el mundo, una cantidad que, lejos de disminuir, aumenta año tras año. Yo sí que creo que habría una causa más profunda, y es la de que el hombre tiene, todas las civilizaciones, un sentimiento que es el que le ha hecho progresar, que es el de generar más riqueza, y ese afán de generar riqueza en competencia con los demás, eso que llega a llamarse, o puede llamarse, aunque a veces se le pongan eufemismos, avaricia, eso produce, junto con la generación de riqueza, produce una brecha entre pobres y ricos. Y la gente hace oídos sordos y vendas en los ojos. Y yo creo que esto cada vez irá peor, en vez de ir a mejor, irá peor. Pero no por nada, porque no le ponen remedio. Mi opinión es muy negra, muy mala y muy negativa. Pero no solo de los gobiernos, que ellos nos representan a nosotros. Mi opinión es negativa y mala de nosotros mismos. Si nosotros no insistimos, ellos no tomarán medidas. Y se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Más allá de ancianos, mujeres embarazadas y enfermos, los verdaderos perjudicados son los niños. En el África subsahariana, el 30% de los niños menores de 5 años sufren hambre y malnutrición. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? Yo no soy una experta en el tema africano, no me parece tampoco adecuado frivolizar sobre ello, pero desde luego el hambre es un negocio, la enfermedad es un negocio, y creo que se mueven en unos términos de rentabilidad económica que no tienen nada que ver con el intento de desarrollar una potencialidad humana de un continente entero. En tan solo 30 años, la Tierra ha visto crecer su población de manera extraordinaria, pasando de 3.000 millones de habitantes a tener 5.300 millones. Y es aquí donde radica el problema. Hay alimentos suficientes para todos, pero no interesa que se repartan. Estamos viendo cómo no solo por la pobreza y el hambre, sino por la falta de medios y de intervención, pues hay una generación entera, por ejemplo, de niños que han visto ya morir a sus padres de SIDA, y aquí seguimos pensando en qué podemos sacar, si el coltán de tal país, si el oro de tal otro, si las piedras de tal otro. ¿Y quién es el primero que tiene que dar un paso para parar eso? Los políticos, esos seres que representan y guían a pueblos, o que por lo menos intentan dar esa sensación, prefieren alimentar sus ansias de poder que hacer un reparto equitativo de estos alimentos. Alimentos a los que desgraciadamente no todos tenemos el mismo acceso. Pero desafortunadamente o desgraciadamente también en esto hay aprovechamientos para hacer negocios. Entonces hay quien acapara alimentos, hay quien quiere enriquecerse a costa de lo que sea, dominar materias primas, dominar combustibles, para hacerse más rico, aunque eso como consecuencia traiga el hambre para más personas. Y aquí tienen la última palabra los gobiernos para quitar el hambre del mundo, señores. Y si no hacen algo rápidamente, tanto las Naciones Unidas como todas estas ONGs, tanto como el gobierno español, como el gobierno surafricano o demás países, yo creo que tienen que hacer algo, porque el que no quiere verlo es porque tiene las manos manchadas, seguramente no.
El problema es que los gobiernos del primer mundo responden a un cliente, que es el que le vota. Entonces, tú no vas a solucionar un problema de alguien que no te vota. Es así de duro. El día que el problema del gobierno, o pongámoslo al revés, el día que un africano, por decir, generalizando mucho, pero un africano pueda votar en España desde África, ese día ya verás tú cómo se van a preocupar por el hambre en África. Debido a esto, encontramos el punto máximo de hambruna en 780 millones de habitantes de 42 países que no tienen acceso a alimentos suficientes para cubrir sus necesidades primarias. Lamentablemente todavía hay muchas personas que piensan que la pobreza es una cuestión de mala suerte o de climatología o de latitud en el mapa mundi, ¿no? Y detrás de la pobreza, bueno, alguno de estos factores puede influir, pero de manera muy pequeña. Detrás de la pobreza hay unas causas estructurales, casi todas económicas y casi todas relacionadas con la mala distribución de los recursos. Supongo que también hay algunas relacionadas con la salud y con el acceso a la educación, con los servicios sociales básicos, que son las que determinan la pobreza. Si más gente fuese consciente de esto, estoy convencido de que la pobreza se acabaría mucho más rápidamente. Parece que todo el mundo tiene interés allí en que todo siga así para que se pueda seguir explotando el continente y sacando toda esa riqueza con la connivencia de gobiernos corruptos de muchos países, orquestados desde otros sitios, pues se genera un estado de cosas en el que la población sufre inmensamente, unas cuantas empresas se hacen muy ricas y nadie hace nada por parar eso. Íbamos un día por África y nos fuimos a un pueblo muy alejado de la ciudad y tuvimos que recorrer muchos caminos polvorientos. Al llegar nos habíamos llevado en el coche, en el todoterreno, unas bolsitas con unos bollitos de pan porque pensamos que tendríamos ganas de comer. Paramos en un sitio y entonces allí se acercaron gente de un poblado que había por allí y nosotros, como esta medida casi rutinaria, ¿quieren comer? Claro, evidentemente, sí. Cogieron un bollo por orden de jerarquía, el padre, la madre, y un niño que había con unos 12 años, ese no le llegó bollo. En ese momento el hambre para mí tenía una cara. Le pedimos permiso para hacer fotografías de la familia y la tengo puesta para ver que cuando hablamos de hambre estamos hablando de aquellos ojitos que se quedaron sin comida. Y la cara que puso aquel niño porque no tenía comida, pues es algo que se queda como muy metido dentro, porque ya es una historia con una cara. En algunos momentos a nosotros nos gustaría, ya sabemos que es imposible porque son millones los que, bueno, toda la gente, pero que dejáramos un poquito más las cifras y empezáramos a poner nombres. Así, podemos decir con orgullo y sin ningún tipo de complejo que mientras una parte del mundo celebra sus problemas cardiovasculares derivados del colesterol, la hipertensión e invoca la muerte con problemas como la anorexia y la bulimia, otra parte del mundo se muere de hambre y de malnutrición. Porque es la eterna contradicción, es decir, en unos países las chicas enferman de anorexia y en otros están anoréxicos porque no comen, con lo cual evidentemente ahí es perfecta la foto de la contradicción en los dos mundos. Es tan fácil engañar a una persona que quiere adelgazar. Es que lo que no hacemos con cualquier cosa de la vida, lo hacemos con alguien que te diga, si te tomas esto te adelgazas. Es que yo no lo puedo creer todavía. Los carromatos de los que iban por el oeste vendiendo ungüentos maravillosos que te curaban cualquier cosa, eso va a existir siempre, el timo y la estafa va asociado a lo mismo, ¿no? La única diferencia entre un timador seguramente y un político es la cantidad de gente que le cree. Nos preocupa el que una niña se muera de anorexia, pero no nos preocupan los verdaderos motivos que se esconden tras ella, motivos provocados por una sociedad que, a diferencia de los países en desarrollo, da más importancia a los problemas del cuerpo que a los del alma. Si alguien entra en el tema de los trastornos, es él el que debe salir, ¿no? Nos culpamos demasiado y nos cargamos de responsabilidad que no nos toca, ¿no? Mi hija tiene un trastorno y ella saldrá cuando ella lo decida. Yo estaré a su lado para cuando me busque. Si no me busca, la dejaré que haga su recorrido, porque nada sirve querer ayudar a aquel que no quiere la ayuda, y en estos trastornos es clarísimo, ¿no? Fui bulímica de adolescente durante varios años y
no estuve diagnosticada, porque en aquellos años, hablo del año 89, 91, no se sabía que era la bulimia. Y en aquellos momentos recuerdo mi desesperación por adelgazar. Recuerdo que hubiera vendido mi alma al diablo por pesar 5 kilos menos. Por suerte, ya recuperada y como adulta, no he vuelto a caer en ese tipo de historias, nunca. De vez en cuando el espejo me dice que estoy gorda y me paso 2 días lloriqueando por las esquinas y quejándome, ay, ay, ay. Pero sin tomar nunca una resolución real, porque sé que es imaginario. Sé que mi percepción de mi cuerpo, como la de la mayor parte de las mujeres, está ligeramente distorsionada. Mira, yo creo que el trabajo ahora mismo de mucha gente que trabaja en marketing es generar inseguridad. La gente segura no consume. Entonces, si tú estás bien como estás, dejarás de comprar. Yo lo que te tengo que conseguir crear es esa cierta inseguridad, decir, esto que llevas ya no se lleva, se llevaba hace 2 años. Entonces ahí es cuando tú te sentirás inseguro delante de la sociedad, delante de tus amigos y correrás a una tienda a comprarte algo que esté de moda. Lo mismo ocurre con las modas estéticas. No es casualidad, yo creo que haya tanto problema ahora mismo de sobrenutrición y lo que esté vendiendo la publicidad sea precisamente lo contrario, niñas absolutamente anoréxicas. No es casualidad. Pues hemos de escucharlos y hacer que ellos vayan allí donde les pueden ayudar. Pero bueno, bien entendido que los padres son los últimos que nos enteraremos. La hija puede estar vomitando 4 años en casa y no te enteras, ¿no? Y los padres siempre decimos, no, si mi hija vomita yo la descubriré el primer día. Pues no te preocupes que no lo descubrirás, ¿no? Que ella tendrá información a través de internet y a través de los amigos como para que esté haciendo determinado comportamiento, esté instalándose en los trastornos y tú no te enteres, ¿no? Hay anuncios en algunas revistas que te dicen, si tomas esto adelgazarás tanto durante tanto tiempo y piensas, oye, ¿y si es verdad? Esos son los anuncios trampa que deberían estar condenados, deberían estar apartados y por supuesto la gente que los hace metidos en la cárcel, vaya. Tampoco podemos confundir malnutrición y hambre. Podemos estar malnutridos sin tener hambre, ya que la malnutrición se produce por exceso o carencias de una dieta equilibrada. La comida rápida yo pienso que es una cosa que nos ha invadido, como ha invadido y se ha extendido por todas partes del mundo, que tiene su origen en una sociedad con unos condicionantes y con unos problemas que son los que han dado origen a que nazca este tipo de comida. Es una comida para gente que no tiene tiempo de comer, que no tiene tiempo de sentarse en una silla, que prácticamente no tiene tiempo de vivir. Entonces, cuando esta comida y este sistema lo trasladamos a una sociedad como por ejemplo a la nuestra, en la que sí que tenemos ese tiempo y tenemos una cultura completamente distinta, lo que se produce es una distorsión y los efectos que produce esto es precisamente una malnutrición generalizada que trae como consecuencia los problemas de salud que hoy en día estamos arrastrando. El hambre, por el contrario, es un problema que repercute principalmente en la dignidad de las personas y que le produce un deterioro de forma individual y social. Yuyu, me dan un yuyu, no te cagas. Yo creo que de toda la vida una buena comida, una buena cena, hacer el amor, dormir muy bien y un poquito de gimnasia. Yo creo que es lo mejor del mundo, ¿no? Que anabolizantes y pastillucas y esto y luego se te caen las calles, te quedan como gajos de mandarina, por favor. El colesterol es uno de los efectos de la malnutrición. Estamos comiendo por encima de nuestras necesidades y de nuestros consumos energéticos y esto produce que el cuerpo se desarme y que como consecuencia tengamos estos y otros problemas de obesidad y muchas más cosas. Tras lo dicho, nos daremos cuenta de que el problema nace de una errónea estructuración de las mentes y los corazones de los pueblos que se oculta tras un escudo del 0,7 y de una inútil deuda externa con la que todavía hoy algunos países someten a otros. Es evidente que la deuda está atenazando a los países para que tienen esta deuda para que puedan desarrollarse, porque una buena parte de todos sus recursos los tienen que destinar para el pago de la deuda y eso les impide, pues, por ejemplo, desarrollarse en salud o desarrollarse en cosas básicas. Pero yo creo que tiene que hacerse de manera que se asegure que eso no significa una condonación para seguir como estábamos.
Hay que asegurarse de que en la medida en que se puede ir condonando es para que aquello se transforme en desarrollo. Y si no es con esa seguridad, estaríamos aplazando el problema o haciéndolo todavía más grande. Yo sí que soy partidaria de volver a renegociar la idea de la deuda externa. Hay un momento en el que sin duda tendremos que planteárnoslo. Hay países que no pueden afrontarla. No tiene sentido continuar endeudándolos. Si empezamos a hablar de una comunidad global, una comunidad en la que cada uno de los miembros tiene algo que aportar, vamos a no partir de una igualdad de condiciones, pero sí vamos a dejar de humillar a algunos países que sencillamente condonando esa deuda externa podrían, o negociándola en otros términos, podría iniciar una nueva vía de desarrollo. Es tarea de los políticos y por tanto nuestra responsabilidad cambiar estas mentalidades y dar una ayuda que permita a un determinado pueblo salir de una situación de crisis, evitando, por otra parte, que esta ayuda se convierta en algo continuo y cree una dependencia que estanque su economía dentro de la comodidad. Más allá del éxito mediático o no que pueda tener una noticia, realmente con la causa del problema en cuestión, yo estoy seguro de que la ciudadanía respondería de manera creciente, solidarizándose con los problemas y ayudándonos a buscar soluciones a los mismos. Yo creo que ahora, por suerte, hay muchas organizaciones no gubernamentales que saben muy bien cómo hay que hacer y que no engañan y saben muy bien, tienen las técnicas para cómo hay que ayudar y lo que hay que hacer para que, ayudándoles a ellos, nos ayudemos a nosotros en el sentido de que se reparta el trabajo en el mundo. Yo confío en los expertos y los expertos están en las ONGs. A nadie se le escapa en cuanto analizas un poco la situación que las cosas no deberían ser así y que sería muy fácil revertirlas y empezar a salvar ese continente que estamos asistiendo a su extinción. La muerte de un niño es una tragedia, la muerte de miles es una estadística. Esos ojos de cuencas vacías se me notan las costillas. Debo vivir el día a día. Y tú preocupado por cómo adelgazar, pensando todo el día en esos kilitos de más. Siéntate un ratito y ponte a pensar en cómo viven y mueren los demás. Y apaga el televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Te deseo primero que ames y que amando también seas amado y que de no ser así seas breve en olvidar y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo, pues, que no sea así, pero que si es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que ninguno de tus defectos muera, pero que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo, de paso, que seas triste. Te deseo que descubras con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticias y personas infelices. Te deseo también que tengas amigos y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. Porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo nada más que desearte.